Bien, gracias. Ya vamos a grabar. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay algún otro comentario? ¿Cristian? ¿Cristian Hernández? ¿No? Ok. Acuérdense de levantar la manita y de poder en el chat usarlo para retroalimentar, ¿eh? Les voy a agradecer mucho. Bueno, a ver, ahora quiero asegurarme, ¿están oyendo todos? ¿Sí? ¿Viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, el tema de ahora es sobre las funciones de señales en tiempo discreto. Hasta la clase de ayer, las señales que estábamos trabajando eran señales en tiempo continuo y aprendimos cómo definir matemáticamente algunas de las señales más importantes, transformaciones con esas señales y operaciones matemáticas con las mismas señales. Ahora iniciamos una clase nueva que es un tema nuevo que es las señales, pero ahora en tiempo discreto. Estas señales en tiempo discreto, pues vamos a llevar casi el mismo orden que lo hicimos en las señales de tiempo continuo, es decir, vamos a ir repasando desde las señales más sencillas hasta señales más complejas para que podamos ir teniendo o hasta que lleguemos a tener un modo de representación de las más complicadas que pudiéramos tener en el plano complejo. Aquí van a suceder algunos fenómenos interesantes que, por tratarse de señales de tiempo discreto, estos fenómenos no se daban en el tiempo continuo. Y como estamos acostumbrados en el mundo real a observar señales en tiempo continuo, ya que las señales en tiempo discreto son de alguna manera procesadas de forma transparente para nosotros, vamos a tener cuidado con el procesamiento de señales en tiempo discreto. Bien, vamos a iniciar por representar señales en tiempo discreto de forma exponencial. Y luego vamos a representar señales en tiempo discreto en forma senoidal. Las señales en su formato exponencial, en el tiempo discreto, tienen esta representación que está aquí, que se ve. A ver, déjenme intentar si ya me deja pasar al modo de presentación. Permítanme. Bien, creo que ahí la van a poder ver. ¿Sí la están viendo ahora, la presentación? Sí. Sí, Perfecto, profe. gracias. Sí, profe. Perfecto. Como me degeneró el archivo, modificó el orden de la animación que tiene la presentación, pero permítanme presentarlas así completas y para poder usar la herramienta del láser que luego ayuda mucho y la de marcar. Bien, esta sería entonces la representación de una función en el plano discreto de una función exponencial. Aquí lo que vemos es que toda función exponencial elevada a un exponente beta que tiene como variable independiente n y que es acompañada por un coeficiente a, esta sería la representación. Y con esta representación podemos anotar o representar, graficar, analizar
cualquier función del tipo exponencial. Hay algunas notaciones matemáticas que señalan la representación de esta manera. A por alfa a la n, donde alfa es igual a e a la beta. De tal manera que, bueno, pues es la misma representación, nada más que de una manera más simplificada para poder resaltar el exponente n en esta gráfica. De igual forma, las funciones senoidales se representan de esta manera. Ahora hay que observar que ya no es paréntesis t, sino que ahora es corchete n, g de n igual a por el coseno del ángulo 2pi por n sobre n0 más teta. O si lo expresamos en términos de la frecuencia cíclica, sería a coseno de 2pi f subíndice 0 por n más teta. Esas serían las dos modalidades o representaciones de esta función en tiempo discreto para el caso de una senoidal. Una forma sencilla o más bien más práctica de poderla representar es usando la representación de omega subíndice 0, donde omega representa a todo el ángulo que está desarrollado aquí como 2pi n sobre n subíndice 0. De aquí hay que recordar que beta es una constante compleja, es decir, es un número complejo, beta. Y al ser un número complejo puedo representar señales exponenciales reales, netamente, imaginarias, netamente imaginarias, o complejas, con parte real y parte imaginaria. A es una constante real, teta es el ángulo de fase real, n0 es un número real que se le va a conocer como el periodo fundamental de la función muestreada. F0 y omega 0 van a ser equivalencias del periodo fundamental, donde esta es la frecuencia cíclica y esta es la frecuencia angular. Y se van a relacionar de la siguiente manera. El inverso del periodo fundamental, que en el tiempo continuo lo van a recordar como t subíndice 0. Acá es n subíndice 0, n mayúscula. Bueno, el inverso del periodo, de igual forma que en el tiempo continuo, es la frecuencia cíclica, y de igual forma que en el tiempo continuo es omega 0 sobre 2pi. Vamos a aclarar que n, en cualquiera de las representaciones para las cuales tengamos esta parte de aquí, esa n va a ser un valor en el tiempo discreto y un valor entero. Muy bien. Aquí tenemos la representación de varias funciones en el tiempo discreto. Lo que pueden ver es cómo la función en el tiempo discreto tiene un periodo máximo, un punto máximo de magnitud y una línea recta que se prolonga desde un punto del plano n hasta el valor máximo de su altura. Debemos decir que el plano n es tiempo, pero al no ser tiempo continuo, sino solo ser ciertos intervalos de tiempo, es por ello que ahora se denota por n. Quiere decir que si yo hago una amplificación de la señal, entre una muestra y otra hay un intervalo de tiempo que la señal desaparece. No está representada en ese intervalo de tiempo.
pasa otro intervalo de tiempo y vuelve a ser representada por un instante y vuelve a desaparecer. Por eso es que, aunque aquí es tiempo continuo, no se pone t, porque t representa para cualquier valor del plano del tiempo. Y n representa para valores muestreados del plano del tiempo. Si la función empieza aquí, aquí n valdría 0, 1, 2, 3, 4, etc. Dicho de otra forma, sería la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, etc. Y lo que diríamos es que de la muestra 0 a la muestra 1 ha pasado un tiempo que se le denomina tiempo de muestreo. Este es el tiempo de muestreo. Ahora, si observamos la forma de onda de la señal, el tiempo que va a pasar para que esta señal en esta representación se vuelva a repetir nuevamente es todo este tiempo. Y por lo tanto decimos que se trata de una señal periódica, ya que el patrón el patrón de su forma de onda se vuelve a repetir cada tiempo periódico marcado a través de esta notación. Cuando vuelve a pasar ese tiempo, se vuelve a repetir. Y esta es una característica de las funciones senoidales, como una función coseno o una función seno que pudiera ser el origen de esta señal. Así que decimos que esta es una función periódica muestreada en el tiempo discreto. Bien. Acá tenemos otra señal muestreada en tiempo discreto que también se convierte en el mismo, en las mismas características que mencioné para la primera función. Nada más que ahora se trata de, este puede ser resultado de la combinación de varias funciones senoidales. Y bueno, en esa combinación de funciones senoidales, lo que nos queda decir es que su resultado fue otra función senoidal que tiene esta forma de onda no tan clara en su aspecto senoidal como la primera, pero bueno, mostrando el patrón de periodicidad que lo tenemos identificado si medimos a partir de este punto y vemos que se vuelve a repetir este tiempo. Nuevamente la señal está representada por muestras, muestra 0, muestra 1, etc. Y después de cierto periodo, por ejemplo, si empezáramos aquí, o desde aquí, que podría ser esta la muestra 0, esta muestra 0, aunque vuelve a pasar una muestra en el valor 0, la que le sigue no es similar a la que venía desarrollando el patrón. Así que entonces volvemos o continuamos su revisión y hasta llegar a este nuevo punto 0, vemos que se vuelve a repetir el patrón que inicialmente había iniciado su análisis. Así que diremos que desde aquí hasta acá es ahora el periodo de esta función, como lo es desde aquí hasta acá. Todo va a depender del punto de partida del análisis de la función. En la parte de aquí abajo también vemos una señal que no claramente se puede decir que es una función senoidal, es resultado de la combinación de funciones. Pero bueno, lo que tenemos aquí es que también es periódica si analizamos punto por punto cómo se va repitiendo. Y nuevamente están las muestras desde una muestra 0 hasta una muestra infinito. O también se puede decir, se puede llegar a decir que si esta que está aquí es mi muestra 0, hacia acá tengo muestras positivas y hacia la izquierda tengo muestras negativas. Es decir, si aquí es 0, esta sería la muestra 1, esta sería la muestra menos 1. Esta sería la muestra 2, esta de acá sería la muestra menos 2 y así sucesivamente. También va a depender de cómo se lleve a cabo el análisis de la señal.
Y esta que está aquí es una señal periódica que es más identificable incluso que la primera en cuanto a la forma de onda senoidal. En el tiempo discreto hay que tener muy presente el tiempo de muestreo, ya que el tiempo de muestreo va a hacer que, por ejemplo, si una señal en tiempo continuo la pasamos al tiempo discreto, entre más pequeño sea el tiempo de muestreo, mejor forma de onda tiene cuando la llevamos al tiempo discreto. ¿Por qué? Porque las muestras son tan pequeñas que casi van siguiendo tramo a tramo a la señal senoidal. Sin embargo, si el tiempo de muestreo es muy espaciado con respecto a la frecuencia de oscilación de la señal senoidal, suceden estas cosas, que lo que nos queda no lo podemos ver claramente como una señal senoidal. Y aquí la respuesta es, puede ser o no lo puede ser, ¿eh? No lo sabemos. Simplemente lo que tenemos en el tiempo discreto es esta señal que está aquí. Ahora, esta señal que está acá tiene más forma de onda y podríamos casi garantizar que viene de una señal senoidal. ¿Por qué el trazo es más uniforme, incluso más, más cercano a la forma de onda original? Porque la frecuencia de muestreo con respecto a la frecuencia de oscilación de la señal senoidal guardan una relación que permite que en el tiempo discreto conserve casi la forma original del tiempo continuo. Si ustedes observan, aquí tengo una señal senoidal que tiene un ciclo, 2 ciclos y 3 ciclos. Mientras que acá tengo una señal senoidal que si empieza acá sería aquí un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Es decir, aquí la frecuencia es mayor que aquí abajo. Y los espacios entre una muestra y otra podemos ver que son casi iguales. Por lo tanto, acá hay una frecuencia mayor respecto a la frecuencia de muestreo. Y aquí abajo hay una frecuencia menor respecto a la frecuencia de muestreo. Y por ende, si el origen son funciones senoidales, esta conserva mejor la forma de onda de la señal original. Bien. Bueno, vamos ahora entonces a denotar cuáles son aquellas diferencias importantes que se van a presentar entre las señales senoidales de tiempo continuo y las de tiempo discreto. La primera va a ser que si se crea una senoidal en tiempo discreto, muestreando a partir de una señal senoidal en tiempo continuo, algo que ya estábamos mencionando anteriormente, sus periodos quizá no sean los mismos. Y lo más claro se observa en esta gráfica. Fíjense que si supusiéramos que esto viene de una señal continua senoidal, la señal senoidal tendría, si empieza aquí, tendría un ciclo aquí, en el tiempo continuo. Sin embargo, en el tiempo discreto, la señal no se repite hasta acá. Es decir, hasta que han pasado 2 ciclos de la posible señal senoidal que la originó. Entonces, cuando muestreamos una señal, si no cuidamos esta relación de la frecuencia de muestreo con respecto a la frecuencia de la señal, que por ahí hay un teorema de Nyquist que nos garantiza un muestreo suficiente para poder llevar a cabo la conversión análogo digital, bueno, entonces lo que se va a presentar es que sus periodos no van a ser los mismos. E incluso puede llegar a suceder que si la frecuencia de muestreo está muy en desacuerdo con la frecuencia
natural de la función en tiempo continuo, podemos llegar a muestrear una señal cuya forma de onda no es periódica. Así que cuando se hace el muestreo, tenemos que tener cuidado con el tiempo de muestreo y también con el objetivo de lo que queremos hacer con la señal. Porque si el muestreo es para tener lo más fino posible el trazo de la señal original, bueno, pues entonces un muestreo muy, muy desligado de la frecuencia de muestreo nos va a dar una señal completamente diferente. Sin embargo, si solo queremos tener ciertas muestras de la señal original, sin importar si esta es periódica, si tiene máximos, si tiene mínimos, ahí no importa cuál es la frecuencia de muestreo. Simplemente a cierto instante de tiempo tomo una muestra y la voy analizando por separado. Por ejemplo, si tenemos una senoide o una senoidal en tiempo discreto representada de esta manera y la comparamos con una señal senoidal en el tiempo continuo, vamos a ver que mientras la señal en tiempo continuo, que está definida en términos de t, tiene valores continuos para cualquier instante de tiempo, la señal en el tiempo discreto solo va a tener valores cada n sobre t segundos. Es decir, esta sería la relación que tendría respecto de la señal del tiempo con respecto a la señal continua. Voy a trazar esto para que podamos verlo un poco más claro. Por ejemplo, si tengo una señal senoidal en el tiempo continuo, la forma en que esta señal senoidal en tiempo continuo, que voy a decir que está representada a través de esta señal, la relación que guarda con la señal en tiempo discreto es que en el tiempo discreto esta señal se va muestreando solo en ciertos intervalos de tiempo. Estos intervalos de tiempo es lo que conocemos como el tiempo de muestreo. Aquí es una S. El tiempo de muestreo. Y ese tiempo de muestreo tiene aquí, por ejemplo, la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, y así sucesivamente se irían dando estas señales. De tal manera que para poder mantener esta igualdad que he señalado aquí, diríamos que para una señal en tiempo discreto, la señal en tiempo continuo solo va a existir en estos valores. En estos valores es donde va a existir la señal en tiempo continuo. Dicho de otra forma, si decimos que K es igual a F de 0 por T subíndice S, donde este es el periodo de muestreo, y esta es la frecuencia cíclica de la señal en el tiempo continuo, diremos que hay una relación entre la señal de tiempo continuo, que es esta, y la señal en tiempo discreto, que está representada por este periodo, que está dada de esta manera, donde f de s es la frecuencia cíclica de muestreo. Bueno,
partiendo de esta notación matemática, lo que vamos a decir es que el requisito para que una señal senoidal en tiempo discreto sea periódica, partiendo de que su origen fue el tiempo continuo, es que para cierto tiempo discreto n y algún entero m, se cumpla la siguiente relación: que 2pi por kn sea igual a 2pi por m. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si nos quedamos con esta expresión que está aquí y la llevamos a el plano, a relacionarla en el plano de la frecuencia fundamental, diremos que 2pi por f de 0 tendría que ser la frecuencia que al pasarla al tiempo discreto, que sería 2pi k por n, nos va a dar una señal periódica. Bueno, ¿qué es n? Bueno, n es un número entero que va desde 0 hasta el infinito. ¿Y qué es m? También es un número entero que va desde 0 hasta el infinito. De esta forma, si nosotros resolvemos esta ecuación para k, perdón, lo que nos queda es que es k igual a m por n. Permítame un instante. A ver, quisiera, nuevamente ya estoy con ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Por aquí el compañero Francisco comenta que se está trabando la reproducción de la sesión, como que no llegara bien ni la señal de video ni audio. ¿Cómo la están recibiendo los demás? Pues yo la estoy recibiendo muy bien, profe. Ok. Bueno, por ahí, compañero Francisco, probablemente ahorita en la zona por donde estás el internet esté un poquito lento, pero no te preocupes, por ahí va a quedar la grabación para que puedas recuperar aquellos detalles que te perdiste. Y gracias por avisar, ¿eh? Ahí sí les pido que nos estemos retroalimentando, porque si nos dejamos de escuchar y de entender, pues ya no vamos a avanzar en la clase. Bueno, regreso entonces. Y lo que quiere decir aquí es, esta relación lo que quiere decir es que para que se pueda dar que tanto en el tiempo continuo como en el tiempo discreto haya una función periódica, debe de haber una m en el tiempo continuo que al dividir entre la n del tiempo discreto nos dé un valor k cuyo k sea un número entero. Si bien es un número racional por estar dividido entre dos, en una fracción, entre dos números, este número racional
debe de cumplir ciertas condiciones que nos van a garantizar que la función es periódica. Bien, y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, vamos a ver si la siguiente función g de n igual a 4 coseno de 72 pi sobre 19 por n más teta es periódica, y si es periódica, ¿cuál es su periodo fundamental en el tiempo discreto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer de aquí es saber cuánto vale la k de esta expresión. Habíamos visto que si nosotros representábamos como 2pi por f de 0 o f de s entre n, podríamos a partir de esa f de s obtener la k de aquí. Regreso a la diapositiva anterior. Fíjense, estamos teniendo este término que lo vamos a comparar contra este término de acá. Así que lo que decimos es que 2pi por k por n para el tiempo discreto y 2pi por f de 0 para el tiempo continuo. Bien. Entonces, si de aquí que no era visible el 2pi, lo despejamos, nos queda que 36 sobre 19 es el valor de k que multiplica a n más el ángulo teta. Ahora, el tiempo discreto positivo más pequeño para n que resuelve la ecuación kn igual a m, tal que m es un entero, bueno, lo que va a pasar es que sería 36 sobre 19 por n es igual a m. Y aquí me preguntan, ¿cuál será el valor de n tal que esta operación haga que m sea un entero? Podríamos empezar a darle valores. Por ejemplo, si n es igual a 1, es 36 entre 19. Aquí no, esta operación no da un número entero. Si n es igual a 2, esta operación no da un número entero. Bueno, resulta que hasta que n vale 19, esta operación nos da 36. Y entonces decimos que ese valor se presenta para n igual a 19. De modo que diríamos que el periodo fundamental de la función tendría que ser 19 para esta. Bien, si k es un número racional y se expresa como un cociente entre dos enteros, p y q, que en este caso 36 y 19, y si la fracción se ha reducido a su forma más simple, cancelando los factores comunes en p y q, es decir, a esta fracción la llevé a su mínima expresión. ¿Qué quiero decir? Bueno, imagínense que la fracción era 4 octavos. ¿Esta es su mínima expresión? No, su mínima expresión es 1/4. Que sigue siendo una equivalencia. Entonces, cuando dice que si k es un número racional y se expresa como un cociente de enteros, y si la fracción se ha reducido a su forma más simple,
cancelando cualquier factor que pudiera estar aquí, el factor 4 por 1 perdón, aquí es un medio, perdón, un medio. 4 por 1 y 4 por 2, ¿sí? Entonces, el periodo fundamental de la señal muestreada es simplemente Q y no lo que habíamos visto. P sobre Q o el inverso, que sería Q sobre P. A ver. Bueno, termino la idea y ahorita lo demuestro. A menos que P fuera igual a 1. Si esto lo regresamos a compararlo con la función senoidal en el tiempo continuo lo que tendríamos sería esta señal. ¿Qué quiero demostrar ahora? Lo que quiero demostrar es que a partir de una señal senoidal periódica, he realizado un muestreo y me quedó esta señal en tiempo discreto. Esta. Y la pregunta que se hace es si esta señal es periódica y cuál es su periodo fundamental. Lo que nos dimos cuenta acá es que decíamos que el tiempo discreto positivo más pequeño que debe de cumplir esta expresión es que n sea igual a 19. Y entonces decimos que el periodo fundamental es 19. Así que para esta función, el periodo fundamental que habíamos dicho que era n subíndice 0 es igual a 19. Para que cumpla esa periodicidad, tenemos que dejar pasar 19 muestras hasta que se vuelva a repetir una muestra. Ahora veamos qué pasa en el tiempo continuo. Bueno, en el tiempo continuo, el periodo es simplemente 19 entre 36. Aquí habría que recordar que esta expresión 2pi por f de 0 es igual a el periodo fundamental. Ya no me quedó aquí, perdón. Tengo que trazarlo. Es igual a 2pi sobre el periodo fundamental. Así es como se da esta igualdad. Y bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es despejar de aquí el periodo fundamental. Y si esto me queda que esto es igual a 2pi sobre 36 sobre 19, o sea, 2pi sobre T0 es igual a 2pi por 36 sobre 19, ya que 2 por 36 me da el 72 por pi, 72pi entre 19. Bien, este 2pi se va con ese 2pi
Y me queda que 1 sobre T0 es igual a 36 sobre 19. Dicho de otra forma, T0 es igual a 19 sobre 36, que es esto que está aquí. Y entonces hacemos la primera conclusión de este análisis. Que mientras en el tiempo discreto el periodo fundamental era 19, en el tiempo continuo el periodo fundamental de esta función es 19 entre 36 segundos. Aquí son segundos y acá son 19 muestras. Quiere decir que cada 19 muestras esta función se repite. Y esto de aquí quiere decir que cada 19 entre 36 segundos la función coseno se repite. Lo cual nos llevaría a que existen estas diferencias entre lo que es una señal senoidal en el tiempo discreto y otra señal senoidal en el tiempo continuo, cuando las dos las representé con la misma frecuencia de oscilación. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer esta continuación que teníamos del análisis de las funciones periódicas, ahora a través de este análisis gráfico. Bien, en la figura se van a apreciar dos funciones coseno en el tiempo discreto, pero con valor diferente de k, pero que tienen el mismo comportamiento funcional. ¿Qué quiere decir? Fíjense. La primera función G1 de t, que es coseno de 2pi sobre 5 por t, es esta que está aquí. La punteada que se aprecia aquí. Voy a usar el láser. Esta es G1 de t, la cual voy a muestrear con un valor de n, y las muestras van a ser estas. Muestra 0, aquí, muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, etc. Y ahora quédense nada más con las formas de onda de las muestras, no con la punteada. Observen cómo toma una forma que se va asemejando a la función, a la forma de onda de la función coseno. Ahora en G2 de t tengo otra función coseno, tiene una frecuencia diferente. Ahora aquí es 12pi sobre 5, que si la observo en su trazo continuo, sería esta que está aquí. Pero que al muestrearla con el mismo muestreador que se usó para la señal G1 de t, me queda esta señal G2 de n. La primera muestra, la segunda muestra, tercera, cuarta, quinta, perdón, la muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, etc. Ahora, proyecten la muestra 0 de abajo con la muestra 0 de arriba, la muestra 1, la muestra 2, y lo que podrán ver es que la señal G1 de n y G2 de n en el plano discreto son iguales, pero en el plano continuo son diferentes. Esto se resalta porque de una forma precipitada podríamos a una función en tiempo discreto nada más a completarla trazando puntos que unan la función y decir, ah, mira, esta es la forma de onda de la función original.
y esto sería una conclusión errónea, porque también este trazo podría formar parte de la función que dio origen a esta función en tiempo discreto. Bueno, voy a detener aquí la clase porque ya se agota el tiempo. Y voy a subirles la presentación completa de este tema a más tardar el día de mañana. Espero hoy resolver esta cuestión técnica que pasó. Pero esta es la introducción a las señales en tiempo discreto que vamos a ver a partir de este momento. Y lo que van a venir entonces a continuación es que lo que se dijo para funciones en tiempo continuo no va a ser 100% aplicable para funciones en tiempo discreto. Ya lo vimos aquí. No es un símil nada más de la representación del tiempo continuo en el tiempo discreto. Así que tendrá que tratarse como algo especial, como algo separado. Sin embargo, bueno, las operaciones seguirán siendo las mismas. Se podrán sumar, se escalarán en el tiempo, escalar en amplitud, en fin, se van a hacer bastantes operaciones con estas señales, igual que se hicieron en el tiempo continuo, pero tenemos que tener presente que los resultados no van a ser tan claros como lo fueron en el tiempo continuo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que les estoy diciendo? De mi parte no, profe. ¿No? No, profe, de mi parte tampoco. René Dávila. No, maestro. No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? ¿Te quedó claro cómo sucede esto del muestreo y cómo es que la representación de señales que vienen del tiempo continuo al tiempo discreto no siempre toman la forma original? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, si hubiera alguna duda, tenemos el chat para poder retroalimentar. Y yo dejo en este momento la clase. Voy a detener la grabación